a manera de una red de comunicación integral. Doctora, disculpe. Dime. Dime. Doctora. Dime. No se escucha bien. Ahora, ¿cómo me escucha? Se escucha entrecortado, doctora. Ahora, ¿cómo me escucha? Ahora sí. Ahora sí, doctora. Sí, bien. Ya. Entonces, como les decía, el sistema nervioso está conformado y distribuido. Doctora, se ha vuelto a entrecortar. A ver, deme un segundito. Ahora, ¿cómo se escucha? Entrecortado sigue, doctora. Doctora, creo que es la señal. Sí, he cambiado de lugar para mejorar mi señal. Supongo que con eso ha mejorado. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, como les decía, para el día de hoy tenemos el último tema de avance, que viene a ser sistema nervioso. Básicamente, este sistema está conformado por un conjunto de estructuras que se van a distribuir por todo nuestro cuerpo a manera de red de comunicación. Como ven acá en la imagen, está conformado por un sistema de fibras nerviosas que van a conectar todos los órganos periféricos con un sistema nervioso central. Y básicamente se puede decir que el sistema nervioso es un sistema de comunicación integrado que recoge estímulos. Pueden ser estímulos externos llamados exteroceptivos, pueden ser estímulos internos llamados interoceptivos, o pueden ser estímulos que vienen de la postura, equilibrio de nuestro mismo organismo llamados propioceptivos. Esos estímulos que recepciona este sistema los transforma en estímulos eléctricos y los envía a una zona de recepción y correlación donde se va a realizar la interpretación de esos estímulos y en base al estímulo se va a elaborar una respuesta. Entonces, este sistema integrado hace que nosotros respondamos a los estímulos. Ahora, vale decir que el sistema nervioso central no actúa solito, o el sistema nervioso en su conjunto. Actúa concomitante con todos los otros sistemas que ya los hemos ido viendo durante las clases. Y el último que vimos precisamente era el del sistema endocrino. Entonces, estos dos sistemas casi siempre van de la mano en el control de la organización y la función de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo se llamará su unidad funcional del tejido nervioso? Las neuronas. Correcto. Entonces, el sistema nervioso está conformado por una unidad funcional llamada neurona o neuronas.
Más o menos el ser humano nace con aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Y a partir del nacimiento, estas neuronas se van modificando su cantidad. Es decir, a medida que vamos avanzando en edad, vamos progresando en la conformación de nuestros sentidos, vamos relacionándonos con la integración del ambiente, también hay una pérdida relativa de neuronas, especialmente cuando hay una maduración del sistema nervioso. Ahora también pueden influir otros factores para que haya pérdida progresiva de neuronas. Vuelvo a repetir, las neuronas son la unidad funcional del sistema o tejido nervioso. Ahora, ¿cómo se clasifica este sistema? Dos puntos de vista, anatómico y funcional. Desde el punto de vista anatómico tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. En cambio, desde el punto de vista funcional tenemos al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo. Básicamente el sistema nervioso central sería nuestro centro integrador. Es como el CPU en la computadora, donde toda la información llega y esa información, dependiendo del estímulo, se va a interpretar. El sistema nervioso periférico es la red integradora, es decir, la que le conecta al sistema nervioso central con el resto de los tejidos. Estos dos desde el punto de vista anatómico, estructural. En cambio, desde el punto de vista funcional, tenemos al sistema nervioso somático y al autónomo. El somático casi siempre tiene que ver con la percepción de sensaciones voluntarias, aquellas que nosotros controlamos con la mente. En cambio, el autónomo o vegetativo es aquel que tiene un control automático, es decir, nuestra conciencia no influye, está fuera del control de la mente. Ahora, si yo les digo que el sistema nervioso somático tiene que ver con las funciones conscientes de todo lo que hemos visto hasta ahora, de todo el avance, ¿qué tejido o qué sistema nosotros controlamos con la conciencia? Olfatorio. ¿Olfatorio me dijiste? Sí. Sí, A sí, ver, si yo te digo, deja de percibir un aroma, es decir, controla tú el no percibir algún aroma. ¿Pudieras? tal vez poniéndome, tapándome la nariz o los dedos a la nariz. Pero eso ya sería una acción que tú tienes que controlar por la acción de otra estructura. Por sí misma tú no puedes controlar tu mucosa olfatoria, ¿verdad? Otro tejido u otro sistema que nosotros controlemos consciente. El músculo. El muscular. Si me dicen muscular, hay 3 tipos de músculo. ¿Cuál? ¿O todos? El músculo esquelético. ¿Esquelético? Ah, ahí sí. Entonces, el sistema somático casi siempre controla las acciones voluntarias del músculo esquelético. ¿Cuántos músculos tiene el ser humano esqueléticos? 650. Con unos 600. Muy bien, de 600 a 650 músculos esqueléticos. Ahora, casi en la mayoría nosotros tenemos acción voluntaria, especialmente en los músculos de las extremidades, del tronco y de la pelvis. Entonces ahí sí interviene este sistema somático. Pero en cambio, el autónomo vegetativo, ¿qué sistemas u órganos controlará? El corazón. Muy bien, el sistema circulatorio. Otro, El cerebro. Sistema digestivo. ya. Muy bien, entonces en esos lugares, como el músculo cardíaco, el músculo liso, las glándulas, el sistema endocrino, aparato digestivo, respiratorio, etcétera, ya no tenemos un control consciente, es algo automático, es algo que ya viene de un control del sistema nervioso autónomo. Entonces, estos dos desde el punto de vista funcional. Ahora, ¿qué estructuras abarca? El sistema nervioso central abarca el encéfalo y la médula espinal. ¿Por qué lo llamamos encéfalo? Porque está dentro de la cavidad o calota, es decir, dentro de los huesos de la cabeza. ¿Qué estructuras abarcan el encéfalo? El principal, el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico, porque todos estos están dentro de los huesos de la calota. En cambio, la médula espinal ya está alojado y protegido por los huesos de la columna vertebral.
Estos dos forman parte del sistema nervioso central. En cambio, el periférico lo vienen a conformar los nervios. Los que tienen relación con el sistema nervioso somático son los espinales o raquídeos y los craneales, que eso ustedes ya han investigado en la anterior clase. En cambio, el sistema nervioso autónomo se clasifica en sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, no se olviden que la función desde el punto de vista estructural y anatómica empieza por una estructura del sistema nervioso con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Y qué características tiene de manera general? Esto estoy hablando así de manera global, el sistema nervioso. Dos características, la excitabilidad y la conductibilidad. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de responder al estímulo externo, interno, exteroceptivo, interoceptivo y propioceptivo. Y no solamente responder, también es capaz de conducir la información. A eso se llama conductibilidad. Entonces son dos características globales del sistema nervioso. Y lo que mencionábamos al inicio, están formadas por neuronas. Entonces en el sistema nervioso podemos encontrar las neuronas como tal, que serían la unidad básica funcional del sistema nervioso, y otras estructuras que ayudan a estas neuronas son las neuroglia, que se consideran células de sostén. Vienen de un término glia, que significa pegamento. Entonces son células de soporte, células de sostén. Y que estas representan 10 veces más en relación a las neuronas. Ahora, las neuronas, de acuerdo al lugar donde se encuentran, varían en cuanto a tamaño. Desde pequeñas, 4 micrómetros, hasta más grandes, de 135 micrómetros de diámetro. ¿Y de qué están conformadas las neuronas? Ahora vamos a conocer las partes. No se olviden que una neurona sería la célula de este sistema. Entonces, al igual que toda célula, tiene que tener un cuerpo celular. Es decir, toda esta forma estrellada que están viendo, síganme al cursor, se denomina cuerpo neuronal, o también llamado pericarium, o también llamado soma. Y dentro de este cuerpo neuronal está, como en cualquier célula, todas sus organelas. Y las que visiblemente tenemos acá son el núcleo y el nucleolo. A partir de este cuerpo neuronal emergen dos tipos de prolongaciones. Estas que se ven ramificaciones abundantes se llaman dendritas. Y según la cantidad de dendritas pueden ser de primer, segundo y tercer orden. Y hay otra más larga, filamentosa, única, llamada axón. Pero como ven acá, este axón está protegido por una vaina externa llamada vaina de mielina. Pero si observan, esta vaina de mielina no es continua. Presenta unos espacios llamados nodos de Ranvier. Para que esta vaina de mielina esté adherida al axón, presenta unas células de sostén llamadas células de Schwann. Entonces esas son las partes que tiene una neurona. Y estas neuronas, como les he indicado, a medida que vamos creciendo, se van perdiendo relativamente. A ver, ¿qué factores me pueden mencionar? ¿Qué factores me pueden mencionar de pérdida de neurona? ¿En qué causas, en qué circunstancias perdemos neuronas? Con los golpes, Consumo de bebidas alcohólicas, ¿Ya? ¿Qué más? Los microinfartos, ¿Ya también? los ayunos, ¿Ya influye? ¿Qué más? el estrés, las anoxias. Ya. Como les había dicho al inicio, aproximadamente nacemos con 100.000 millones de neuronas. Fisiológicamente diremos que perdemos neuronas por la madurez del sistema nervioso. Pero ¿cuándo influimos en pérdida progresiva? En lo que ha mencionado, en traumatismos. Cuando hay traumatismo a nivel de la cabeza, puede haber muerte neuronal.
en algunas alteraciones que involucran microinfartos, embolias, microembolias, que se deben principalmente a hipoxias o anoxias, que quiere decir faltas de oxígeno a nivel de diferentes regiones de la cabeza. Pero, ¿cuáles llevan el mayor número de pérdida progresiva de neuronas? Los hábitos. Estoy hablando de nuestros hábitos enólicos e incluso los hábitos tabáquicos. También el consumo de estupefacientes y algún tipo de drogas. Entonces, influyen mucho en la pérdida de neuronas. Ahora, lo que le gusta al típico estudiante. Examen la siguiente semana, 24 horas antes del examen. Todos se quieren meter en una noche. Las trasnochadas también influyen en la pérdida de neuronas. Entonces son situaciones en las cuales vamos perdiendo entre 1 millón hasta 5 millones de neuronas. ¿Y cuál es lo más grave? ¿Se podrán regenerar las neuronas? No. No. No generan nuevas conexiones entre No, ellos. doctora. Muy bien, no se regenera. Lo único que hacen es volver a generar conexiones. Si se han perdido 10 neuronas, no van a dejar vacíos. Las neuronas que quedan van volviéndose a fusionar, llamado sinapsis. Entonces, con cada aprendizaje que hay en nuestro diario vivir, vamos generando nuevas sinapsis. Eso es lo peor, ¿no? En relación a otras células, que las que hemos perdido ya no las recuperamos. Ahora, ¿qué tipos de neuronas tenemos? Hay neuronas bipolares, unipolares y multipolares. Bipolares porque están formados por una prolongación dendrítica y su axón, dos polos. Este tipo de neuronas generalmente se presentan en órganos sensoriales, como por ejemplo la retina, la mucosa olfatoria y la parte de los ganglios vestibular y coclear. ¿Qué es la retina? ¿Quién me puede La decir? Es hay una parte del glóbulo ocular. ¿Ya? Específicamente qué. Es la parte sensorial del ojo, doctora. ¿Ya? ¿Qué más? Que se encuentra en el trasfondo del ojo. Ya. Es una túnica, es una capa interna del globo ocular o del ojo. Y como decía una de sus compañeras sensorial, ¿por qué? Porque la retina está formada por fibras nerviosas, como están viendo aquí, y es ahí donde ocurre la verdadera percepción de los objetos, lo que nosotros llamamos visión. Los otros ya más claro, ¿no? El olfatorio, aquello que nos permite percibir aromas. En cambio, los ganglios vestibular y de cortis son aquellos que nos permiten la audición. Entonces, en ese sitio encontramos neuronas bipolares. Ahora, unipolares generalmente están formadas por una prolongación. Puede ser un axón o puede ser una dendrita. Este tipo de neuronas están presentes en etapas embrionarias. Y las habituales que conocemos, las multipolares, ¿no? Con el pericardio en forma estrellada, múltiples dendritas, su axón. Este tipo de neuronas están en todas las estructuras del sistema, tanto nervioso central como periférico. Pero hay dos neuronas, diremos, específicas en el sistema nervioso. Las neuronas que tienen un cuerpo neuronal en forma de pirámide, llamadas neuronas piramidales. En el cerebro hay una neurona específica, las neuronas gigantes de Betz, que forman parte de este tipo. Entonces, como ven, a diferencia de las anteriores, su cuerpo neuronal es triangular y tiene múltiples dendritas y un axón. Y la segunda, las neuronas de Purkinje, que solamente se encuentran en el cerebelo, que a diferencia de las otras ya tienen múltiples dendritas. Estas ya se consideran de cuarto orden. Entonces, así se clasifican las neuronas según su forma. Pueden ser unipolares, bipolares o multipolares. ¿Y qué función tienen estas neuronas? Como están viendo la imagen, se encargan de la transmisión, ¿no? Por eso decía característica conductibilidad, porque transmiten la información, transmiten los impulsos nerviosos, pero no una región, sino que toda la neurona se va activando
conformando canales de potenciales de acción que van a permitir la transmisión de la información por todas las neuronas. Y esto favorece también en la conformación de arcos reflejos. Un arco reflejo es la posibilidad de la agrupación de varias neuronas, motoras y sensoriales, que permiten responder a estímulos. Como están viendo acá, nuestro estímulo sería el dolor. Entonces, inmediatamente hay una respuesta a este estímulo. Una respuesta de retirada del lugar donde nos causa el dolor. Ahora, la interconexión entre estas neuronas, ya les había dicho al inicio, se llama sinapsis. Las sinapsis son sitios de transmisión transneuronal del impulso nervioso, es decir, de una neurona a otra. Ahora, ¿cómo se unen? Aquí quiero que haya esta diferencia. Formas de unión, lo que sígame con el cursor, y la de abajo serían los tipos, la clasificación de las sinapsis. Ya son dos cosas diferentes. Las formas de unión. Por ejemplo, acá vemos el axón y acá vemos las dendritas. Puede haber un tipo de unión axodendrítica. Axón-dendrita, forma de unión. Puede haber sinapsis dendrodendrítica. Es decir, una dendrita de una neurona hace sinapsis con la dendrita de otra neurona. Puede haber incluso sinapsis axónica, es decir, el axón de una neurona puede fusionarse con el axón de otra neurona. Entonces, esas son formas de unión. Axosomática, el axón de una neurona con el cuerpo neuronal de otra. Axodendrítica, como ven acá, el axón con la dendrita. Axoaxónica, el axón de una neurona con el axón de otra neurona. Y la dendrodendrítica, dendrita de una neurona con la dendrita de otra neurona. Formas de unión. Pero si yo les pregunto, ¿cuáles son los tipos de sinapsis? Es decir, su clasificación, según su componente ya tenemos sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. ¿Cuándo hablamos de sinapsis eléctricas? Cuando la sinapsis, la información, la transmisión del impulso pasa de manera directa, mediante una unión comunicante. En cambio, se habla de sinapsis química cuando la información debe pasar de una neurona a otra con un intermediario, es decir, mediante un neurotransmisor. Esa es la diferencia. Eléctrica, ya saben, la sinapsis, la transmisión es directa. En cambio, en la química, la sinapsis, la transmisión, tiene que haber un intermediario, el neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisores conocen? A ver, denme nombres. ¿Qué neurotransmisores conocen? ¿Alguna vez han escuchado? ¿El sodio, doctora? Sodio no, es un ion. GABA. Ya, muy bien. Neurotransmisor GABA. Otro. En lo que piensan. Pregunta. Cuando dicen estoy enamorada o estoy enamorado, lo primero que mandan son sus corazones. ¿Será que nos enamoramos con el corazón? No, con la cabeza. Ya. ¿Quién ayuda a que hacen eso? ¿Qué nombrecito? Dopamina. De eso saben, pues. Dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Los endorfinas también serían. La Serotonina. La adrenalina. Serotonina y doctora. oxitocina. ¿Ve? Cuando se les habla de amor, se iluminan. La adrenalina igual es, doctora. Sí, la adrenalina es una hormona y es un neurotransmisor. Acetilcolina. Y la noradrenalina. También es un neurotransmisor. La serotonina. ¿Y las endorfinas? También es un neurotransmisor. Si recuerdan, quizá en la anterior disertación a alguien le ha tocado adrenalina y noradrenalina como hormonas, pero también tienen función neurotransmisor. La oxitocina tiene función hormonal y tiene función también de neurotransmisor. Se dan cuenta, en realidad, el enamoramiento, vuelvo al ejemplo,
No había sido con el corazón, cuando mandan corazones. Había sido mediante estímulos químicos, mediante neurotransmisores. Ahí actúan las endorfinas, se sienten felices al lado de su persona favorita, su oxitocina actúa, su adrenalina porque sienten que van a cambiar el mundo. Todo es ahí contra todos, ¿verdad? En el amor todo se vale. La serotonina, la dopamina. Entonces son neurotransmisores. Como se dan cuenta, transmiten información. El GABA que me mencionaban por ahí también es neurotransmisor. La acetilcolina, y lo hemos estudiado. ¿En qué tema hemos estudiado acetilcolina? ¿O en qué temas recuerdan que hemos hablado de acetilcolina? Muy muscular. ¿En qué parte del muscular específicamente? En la contracción muscular. Correcto. La acetilcolina es el neurotransmisor que lleva la información del sistema nervioso somático al músculo esquelético para que el músculo esquelético se contraiga. Entonces, acá vemos el botón presináptico, puede ser de un axón, y acá está el botón postsináptico, que puede ser, por ejemplo, una dendrita. Entonces, como ven, las vesículas que han sido liberadas por los aparatos de Golgi contienen los neurotransmisores que son liberados a través de estas hendiduras sinápticas para transmitir la información, donde son recepcionados por un receptor específico del neurotransmisor. Y una vez que ese estímulo viaja de una neurona a otra, sigue su proceso hasta llegar a su destino. Ya hemos hablado de las neuronas. Otro tipo de células son las células gliales, o también llamadas neuroglias. Dentro de las neuroglias tenemos tres tipos: los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglia. Como ven acá, a diferencia de una neurona, que es esta de color naranja, las neuroglias son más pequeñas. Acá tenemos una microglia, acá está el astrocito, se llama así porque tiene forma estrellada, y los oligodendrocitos, que tienen a manera de piecitos, que se llaman podocitos. Son más pequeñas y son más abundantes en relación a las neuronas. ¿Y cuál es su función? Principalmente de soporte. Por ejemplo, los astrocitos, como ven acá, están entre las neuronas y los vasos sanguíneos. Entonces, una de sus funciones es que sirven de barrera hematoencefálica, es decir, evitan que ingresen agentes patógenos, sustancias de desecho al sistema nervioso central y permiten la salida de todo lo tóxico del sistema nervioso central a los vasos sanguíneos para que los eliminemos. Ahora, los oligodendrocitos que están viendo acá tienen los podocitos. Viendo la imagen, esos podocitos, ¿a qué parte de la neurona se están uniendo? Y ya saben sus partes. El axón. Muy bien, están unidos mediante sus podocitos al axón. ¿Por qué? Porque los oligodendrocitos son los que secretan vaina de mielina. Y esa vaina de mielina es la que rodea al axón. Ahora acá tenemos a la microglia. La microglia de este tipo son las más pequeñitas, micro pequeño. Y tienen propiedades macrofágicas, que significa que pueden fagocitar. Entonces tienen la función de defensa, ya que fagocitan algún agente patógeno que ha ingresado al sistema nervioso y de esa manera nos protege. Esos son los tres tipos de neuroglias. También puede añadirse otro tipo, las células ependimarias. Las células ependimarias, como ven acá, están rodeando al conducto ependimario de la médula espinal y están formadas por epitelio cúbico simple. La función que tienen estas células es que facilitan el transporte de líquido cefalorraquídeo. Y lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Aquí está el astrocito unido al vaso sanguíneo. A esta unión se conoce con el nombre de barrera hematoencefálica. No se olviden que los vasos sanguíneos, especialmente los capilares, transportan nutrientes. Entonces, para que pasen esos nutrientes a las neuronas del sistema nervioso, primero hacen mediante una zona de filtro, que serían los astrocitos. Si los astrocitos dicen, es oxígeno, pasa. Es glucosa, pasa. Pero digamos fuera dióxido de carbono, no le permite el paso. Entonces, los astrocitos ayudan al transporte intracelular, especialmente permitiendo el paso de oxígeno y nutrientes, pero
impiden el paso de sustancias tóxicas. Si hemos hablado de la parte microscópica estructural, las neuronas y las neuroglias. Ahora vamos a hablar de lo concerniente al sistema nervioso central. ¿Y quiénes conforman el sistema nervioso central? Hemos dicho al inicio. ¿Qué estructuras conforman el sistema nervioso central? El encéfalo, Y la médula espinal. Muy bien. El encéfalo y la Y médula. la médula. Nos quedaremos en dos, encéfalo y médula espinal. Ahora, si yo les digo, ¿qué estructuras conforman el encéfalo? El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Mesencéfalo y diencéfalo. Muy bien. Cerebro, cerebelo, tallo encefálico. Dentro del tallo encefálico ya está el mesencéfalo, bulbo raquídeo, protuberancia, y en la zona central del cerebro estaría el diencéfalo. Entonces, son estructuras que forman el sistema nervioso central, el encéfalo. Y ya en la columna vertebral tenemos la médula espinal. Vamos a ir hablando de manera independiente de cada uno. Entonces, como ven acá la estructura, aquí está el cerebro, aquí está el tallo encefálico dividido en tres porciones: mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio, bulbo raquídeo. En la región posterior e inferior al cerebro, el cerebelo. Todo esto está dentro de los huesos de la cabeza. Y ya en los huesos de la columna vertebral tenemos la médula espinal. Ahora, ¿qué función tienen estos en conjunto? Integrar y relacionar la información sensitiva y la información motora. Además, en la parte del sistema nervioso central es donde se generan toda la parte de la información y también las funciones cognitivas. Cuando hablo de cognitivo me refiero a pensamiento, memoria, aprendizaje. Funciones conductuales, con conductuales me refiero a conducta y emociones, y también con aquellas que tienen que ver con la acción motora y sensorial. Vamos a empezar hablando del encéfalo y enseguida del cerebro. Entonces, el encéfalo es toda la masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo, como están viendo acá, ¿no? Protegidas por estos huesos de la calota. Es uno de los órganos más importantes del sistema nervioso central, ya que controla todas las funciones de nuestro cuerpo, desde funciones básicas hasta funciones complejas. Funciones motoras, que tienen que ver con el movimiento; funciones sensoriales, que tienen que ver con la percepción de sensaciones; funciones conductuales, funciones cognitivas, e incluso en el tallo encefálico está la mayoría de los centros de control. Estoy hablando del centro de la termorregulación, el centro de la respiración, el centro de la deglución y también centros que controlan a otras áreas. Vamos a empezar por el cerebro. El cerebro, mejor dicho, para algunos autores, el encéfalo, está formado por dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Pero esos hemisferios, si bien parecieran separados, están unidos en la zona central por una estructura llamada cuerpo calloso. Estos hemisferios están divididos en lóbulos. ¿Cuáles son esos lóbulos? Lóbulo frontal. ¿Ya? Frontal, temporal, parietal, occipital. Muy bien. Entonces tenemos un lóbulo anterior, que es el frontal, uno posterior, que es el occipital, un lóbulo superior, el parietal, y otro inferior, el temporal. Dos impares. El frontal y el occipital se consideran lóbulos impares, y pares serían los parietales y los temporales. Y cada lóbulo tiene funciones. Básicamente el lóbulo frontal tiene que ver con funciones de ejecución, planificación, organización, el prefrontal. La región posterior del frontal ya tiene funciones motoras, controla toda la acción de movimientos, especialmente en los músculos de las extremidades superiores e inferiores. El lóbulo parietal ya tiene más funciones somestésicas, es decir, sensoriales. Por ejemplo, nos ayuda con el sentido del tacto, discriminación del dolor, cambios de temperatura,
También tiene que ver con la interpretación del tamaño o forma de los objetos. E incluso tiene áreas para la elaboración de cálculos, cuando nosotros hacemos ejercicios matemáticos, físicos. Tiene que ver también con la comprensión junto con el occipital de lo que nosotros estamos leyendo. Si leemos un libro, el hecho de leerlo y de entenderlo es la asociación de estos dos. El lóbulo temporal tiene que ver con la audición y también hay una zona para la memoria. Y el occipital tiene más que todo funciones en cuanto a la visión. Muy bien. Ya se va a cortar. Tenemos menos de un minuto. Por favor, se vuelven a conectar con el mismo ID y con la misma contraseña. ¿Ya? Vamos a